Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Les voy a resumir un poco de su experiencia. Él es abogado por la Universidad Central, asistió como becario a las maestrías en Propiedad Intelectual por la Flaxo, Argentina y UDLA, Ecuador. Funcionario del IEPI, becado para asistir a la Escuela Iberoamericana de Competencia en Madrid, España. Trabajó en la Secretaría Técnica de los Países Sudamericanos de Propiedad Intelectual en el INPI de Argentina. También fue docente de la Universidad Metropolitana y en calidad de profesor invitado en Universidad Católica de Quito. Él nos trae esta mañana el tema convergencia entre el derecho de competencia y el derecho de propiedad intelectual. Antes de darle paso al abogado Javier Freire, quiero recordarles que los que deseen participar en la mesa de trabajo número 1 con el tema las empresas transnacionales y la competencia pueden ir al aula que está ubicada en el tercer piso, es decir, en la parte superior, donde pues ya tenemos afuera personas de protocolo que los van a orientar. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento formal a la Corte Provincial de El Guayas, al Consejo de la Judicatura, por haber permitido que este congreso, este primer congreso de abogados y control del poder del mercado, se esté realizando. Y además quiero hacerles una cordial también invitación y felicitación a aquellos que nos están mirando a través del streaming, en las aulas también que están adyacentes a este centro y en las diversas ciudades del país. Así que yo les pediría que a los presentes que estamos acá que les brindemos un aplauso por acompañarnos, a todos los que están en las universidades del resto de países que sabemos que nos están mirando. Muchas gracias. Bien, ustedes a lo largo del día anterior y el día de hoy han escuchado un poco el tema de lo que es el mercado, cómo se está regulando, cuáles son las prácticas en el mercado. Y la pregunta es, ¿la propiedad intelectual está relacionada con la competencia? ¿Desde qué punto? ¿Cuál es el margen? ¿De qué forma es un antagonismo con la competencia? ¿O están complementadas? Entonces, yo he preparado, incluso está la ponencia que después del Congreso estaremos haciendo la impresión para todos los asistentes que puedan ver y leer la ponencia, que es parte de la presentación que estoy haciendo en este día. En primer momento, yo diría que la competencia y la ley de propiedad intelectual, pese a que son dos normas distintas que en el Ecuador tenemos, que es la ley de regulación y control del poder del mercado, y por otro lado, la ley de propiedad intelectual, que si bien es cierto, está administrada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mientras que la ley de regulación y control del poder del mercado está regulada y está siendo observada por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Ahora bien, nosotros vemos, y he querido traer la figura más importante del taoísmo, que es el yin yang, en donde dicen claramente que el uno depende del otro y es una cuestión vital. Entonces yo diría, me atrevo a decir en primera instancia, porque varios doctrinarios y estudiosos de la propiedad intelectual y la competencia también piensan que son dos materias únicas, dos materias que no se interlazan, sino que son independientes. Mi criterio, y vamos a ver con los casos que hemos llevado dentro de la superintendencia y los casos que se han llevado en el Ecuador y a nivel internacional, me dan a pensar y a afirmar concretamente que la propiedad intelectual y la competencia son dos entes que están
interrelacionados íntimamente, a tal punto que puedo decir que el uno depende del otro. Y en ese sentido vamos a ver, y creo que esa es la pregunta, ¿no? Si son rivales o hay una convergencia. Me adelanté a la respuesta, que para mí es una convergencia, y en la exposición vamos viendo por qué hay una convergencia, y ustedes también podrán hacer un análisis de por qué a lo mejor no hay una convergencia. Para eso he preparado la siguiente estructura de la presentación. En primer momento veamos unas partes considerativas generales, que es la propiedad intelectual para muchos estudiantes que a lo mejor no están en conocimiento, no han estudiado todavía la materia de propiedad intelectual, y aquellos profesionales a lo mejor que ya de alguna manera han observado y saben lo que es la propiedad intelectual. Entonces yo miraré un poco de características generales de la una y de la otra. Luego veremos un poco el tema de la convergencia ya entre la propiedad intelectual y la competencia, y seguidamente hablaremos de los peligrosos competitivos de los derechos de propiedad intelectual. Ya entramos en materia y diremos por qué son convergentes. Miraremos casos nacionales e internacionales para entenderlo, y finalmente algunas conclusiones. Bien, para entrar en tema de propiedad intelectual, yo les traje, si se quiere, los inicios. ¿Cómo inicia la propiedad intelectual? ¿Cuál es el sentido clásico que tenía la propiedad intelectual? No en el Ecuador, sino a nivel internacional. ¿Cuál era el funcionamiento a través de los diversos países del mundo antes de la Revolución Industrial y post-Revolución Industrial? Por ejemplo, el Estatuto de Venecia de 1474 ya hablaba de temas de propiedad intelectual, pero fíjense ustedes lo que yo quiero resaltar, ¿qué decían de los derechos de propiedad intelectual? Para iniciar, los derechos de propiedad intelectual o la propiedad intelectual protegen aquellas creaciones intelectuales, ¿sí?, elaboradas por el ser humano. Por ejemplo, una patente, una marca que identifica un producto, o un derecho de autor, es decir, el derecho autoral, una obra literaria, una obra pictórica. Entonces, toda esa amalgama de derechos o de creaciones intelectuales está dentro de la propiedad intelectual. Entonces, ya en 1474 lo que decían los estados es que el uso del Estado son para casos de necesidad, es decir, subordinaban a la propiedad intelectual por necesidad del Estado. Y más adelante les voy a decir por qué. Y decían, claro, para desarrollarse industrialmente yo necesito asimilar la tecnología, es decir, necesito ver lo que están haciendo el resto de países para después mejorarlo o crear algo nuevo. Es decir, por ejemplo, la pólvora se dice que es un invento chino y que luego se trasladó al occidente y lo transformaron en, si se quieren, las armas de fuego, y fue a través de ese primer momento que fue en la China. Luego eso también tenemos el Estatuto de Monopolios inglés de 1623, en donde de igual forma subordinaba esos derechos de propiedad intelectual para el bienestar general. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? En Argentina igual lo llamaban la cláusula de progreso, es decir, los derechos de propiedad intelectual, el derecho a editar una obra, a que yo sea el autor de esa obra, estaban por debajo de los intereses nacionales de un Estado. ¿Cómo lo vemos a continuación? El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, les traje el texto completo, decía y fundamentaba por qué la propiedad intelectual estaba por debajo de los intereses generales de un Estado, ¿sí? Y decía, algunos, sobre todo en Inglaterra, han sostenido que los inventores tienen un derecho natural y exclusivo. En la actualidad también algunos piensan que los derechos de propiedad intelectual es algo absoluto, algo natural, ¿sí?, sobre sus invenciones. Pero la existencia de una propiedad derivada de la naturaleza es muy discutible. Nada ha creado la naturaleza menos susceptible de propiedad intelectual que las ideas, cuya divulgación permite el goce universal. Los inventos, por su naturaleza, no pueden ser objetos de propiedad, y la sociedad solo puede conceder un derecho exclusivo a los beneficios derivados de su explotación, para fomentar la actividad inventiva. Pero esto no puede hacerse o no según la voluntad y la conveniencia de la sociedad.
Fíjense ustedes, el tercer presidente de los Estados Unidos ya manifestaba que los derechos o ese derecho exclusivo que yo le doy al inventor, porque aquí dice claro, el derecho que yo le doy de explotar la patente, es decir, yo mañana hice todo el esfuerzo y la investigación para sacar una nueva molécula que curará una enfermedad. Sí, son varios estadios de la tecnología, ensayos clínicos, preclínicos, para saber si esa fórmula química o esa medicina va a ser generado, puede ser vendida y no genera algún efecto adverso en el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que dice el Estado? Lo que dice aquí Thomas Jefferson. Sí, perfecto. A usted le doy la protección exclusiva de su invento, pero por un tiempo determinado. Actualmente son 20 años. Por 20 años yo voy a poder, lo que invertí, a retribuirme. Es decir, el producto o el medicamento va a tener un precio determinado por 20 años. O lo que dure la explotación de la patente. Entonces dice, claro, yo le otorgo ese derecho a cambio de ¿qué? El Estado dice, ¿cuál es el beneficio para la sociedad de ese invento? De que pasados los 20 años de protección, ya sea de uso libre, es decir, entre al dominio público. ¿Para qué? Para que otras personas puedan mirar ese invento y puedan desarrollarlo y mejorarlo. Y así se propenden a que la tecnología vaya desarrollándose poco a poco. Eso en términos generales, y desde ahí ya vamos viendo los peligros competitivos. Es decir, yo tengo la protección temporal y exclusiva por 20 años, y que de ahí yo no puedo extenderme más tiempo, porque si no estoy generando un problema y la gente no va a poder innovar porque le extiendo la protección de más de 20 años. Entonces, de esa forma ya los Estados Unidos decía que el derecho de propiedad intelectual está subordinado al interés general de la sociedad. ¿Y cómo lo manifestaron eso? En el siguiente sentido. Estados Unidos decía, contar con libros de bajo costo, pero de excelencia, el otorgamiento de derechos de autor a extranjeros les brindaría un monopolio a expensas del público lector estadounidense. Fíjense lo que decían, o sea, entre comillas, Estados Unidos en su momento era un copiador, era, ahora como lo llaman a los países en desarrollo, era pirata, no se protegía los derechos de autor en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque estaba subordinado al interés general, al pueblo de Estados Unidos que necesitaba en su momento ser lector, y por eso uno de los doctores más grandes de Inglaterra se quejaba y se fue a quejar en Estados Unidos de que sus obras estaban siendo reproducidas en Estados Unidos y que por eso no recibía nada. Entonces, como les digo, esa dicotomía o esa, si se quiere, muchas veces les digo hipocresía de los países desarrollados que en su momento se dedicaron a la copia de no solo de derechos de autor, sino de la tecnología. Muchos dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era la potencia en el desarrollo de medicamentos, y después de la Segunda Guerra Mundial, sorpresivamente, no le digo tan sorpresivamente, Estados Unidos pasó a ser una de las potencias en el desarrollo de medicamentos. Entonces, como vemos, hay un tema también de espionaje industrial o el tema de apropiación de tecnología de otros países, que en su momento estaba legitimada en los mismos países desarrollados, que, oh, sorpresa, después de que ya generaron la tecnología, ahora nos piden a nosotros, los países en desarrollo, que esa tecnología sea protegida, cuando antes ellos no los protegían ni en el mismo territorio. Muy bien, entendiendo un poco, eso quería yo un poco que tengan en cuenta cuál es el derecho de propiedad intelectual y cuáles son los límites a ese derecho de propiedad intelectual. Vamos a ver un poco las diferencias entre ya el derecho de propiedad intelectual y la libre competencia. La propiedad intelectual limita el producto a las reivindicaciones, es decir, cuando yo obtengo un medicamento, ¿sí? Obtengo el principio activo, yo voy a la oficina de patentes y la oficina de patentes me va a conceder un derecho limitado, es decir, hasta aquí llegó usted en la tecnología y sobre eso le doy la protección de la patente. A eso se le llama reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Justamente es el detalle de un invento y hasta dónde yo llego con ese invento, porque mañana otro puede seguir generando tecnología y puede generar más reivindicaciones sobre ese mismo medicamento, ¿sí? Entonces eso es lo que concede la propiedad intelectual. El tema limita el producto, es estático, limita el tiempo de la protección de patente. En cambio, en la libre competencia es dinámico, reduce los precios del producto. Eso es lo que muchos lo han dicho acá, sería
la utopía, ¿no? Que la competencia trate de regular el tema de precios y que el consumidor tenga acceso a costos más bajos de lo que es la oferta, ¿sí? En la propiedad intelectual se conceden derechos exclusivos, como les dije, se conceden derechos de patente por 20 años, se conceden derechos de marca por 10 años renovables indefinidamente, o derechos de autor, en algunos países son 70 años en el Ecuador después de la muerte del autor, y en otros países son hasta 100 años después de la muerte del autor, para los herederos. En cambio, en la libre competencia produce más oferta y demanda. Es decir, es lo contrario. Por un lado, yo le concedo un derecho exclusivo a una persona que se transforma en un monopolio legal por cierto tiempo, que son 20 años de la patente, pero en cambio el derecho de competencia lo que hace es generar y produce más oferta y demanda, al menos eso es lo que se propende en la libre competencia. En la propiedad intelectual estimula la creatividad e innovación, como les dije. Si yo le otorgo la protección de 20 años sobre la patente, significa que el inventor va a retribuirse de esos años de esfuerzo que le tomó para realizar esa patente, esa nueva tecnología, en esos 20 años regrese la inversión que él generó para desarrollar esa tecnología. Entonces, de esa forma, el Estado genera innovación, genera creatividad. Es decir, termina los 20 años y otra persona puede innovar, puede crear, puede modificar esa tecnología. En cambio, en la libre competencia, lo que pasa es lo contrario, optimiza la eficiencia y calidad del producto. ¿Cómo optimiza la eficiencia y calidad del producto? Cuando yo tengo en términos de concurrencia en el mercado, yo ya hago una competencia leal. Cuando con mi competencia comienzo a generar un producto nuevo o genero una nueva calidad del producto, es decir, estándares de calidad que mejoran el producto y que eso a su vez en el consumidor puede generar que compre ese producto. O sea, la libertad de elección puede estar determinada o subordinada a la calidad de un producto o servicio en el mercado. Vamos a ver otra consideración que me parece importante, y ya los dijimos ayer también, el monopolio no es igual a abuso de mercado. En el tema de propiedad intelectual, como les dije, y ya entrando en materia, el derecho de propiedad intelectual de por sí es un monopolio, porque yo le estoy entregando 20 años de protección sobre esa tecnología, pero es un monopolio legal. Entonces no es igual a un abuso de mercado, sino que el Estado me concedió a mí un derecho y por eso lo puedo explotar y puedo poner mi precio por esos 20 años. Entonces decimos que son conceptos distintos, no necesariamente idénticos, es decir, la ley de propiedad intelectual o la propiedad intelectual no es igual al concepto de competencia. No todos los monopolios son ilegales. La ley que crea el derecho de propiedad intelectual y monopolios naturales para servicio de pocos, ¿sí? Una patente otorga un monopolio legal sobre ciertas reivindicaciones, como ya les había explicado antes. Un derecho de propiedad intelectual no siempre crea poder de mercado, ¿sí? Facultad de fijar precio sin tener en cuenta a otras empresas. Ahora, todos nos podemos preguntar, en la bolsa, por ejemplo, solo el hecho de mencionar la marca Google o la marca Coca-Cola, lo que ha generado en bolsa o lo que ha generado por el desarrollo de la marca, son millones de dólares, ¿sí? Y eso ha determinado que un derecho de propiedad intelectual puede en sí mismo ser un activo intangible más poderoso que los activos que tengan en las empresas, que pueden ser, por ejemplo, los mismos trabajadores o los mismos que genera a lo mejor la venta de un producto. La marca en sí puede ser un intangible superior a todo lo que pueda ser dentro de una empresa. Pero en este tema de patentes y el tema de marcas hay que ver los sustitutos. También entramos a conocer cuál es el sustituto, es decir, de un medicamento que sirve para curar cierta enfermedad, yo puedo tener un sustituto sí o no, puedo utilizar un medicamento alternativo o no. Entonces eso es importante también, vamos a ver más adelante, analizar en temas de competencia. Mi criterio es que hay una convergencia entre varios temas de propiedad intelectual y derecho de competencia. ¿Y cuándo inicia esa convergencia? Cuando a través de ese derecho de propiedad intelectual yo abuso de ese derecho, es decir, extiendo la protección de la patente por más de 20 años. Cuando extiendo la protección de la patente por más de 20 años, estoy generando a lo mejor un abuso y estoy generando una barrera de entrada de los otros que quieren innovar. Hablando, como ustedes un poco
la gente que conoce en la parte farmacéutica, los genéricos son aquellos medicamentos que ingresan al mercado después de que vence la patente. El principio activo de la patente vence los 20 años y los genéricos entran inmediatamente. ¿Y cuál es el efecto inmediato? Que bajen los precios. Sí, porque hay mayor competencia y el monopolio se terminó y entraron los genéricos para bajar el precio del producto. Pero si yo extiendo la protección de más de 20 años, ¿qué es lo que estoy causando? Que los genéricos no ingresen y por ende el precio se mantiene. Vamos a ver esos peligrosos competitivos, ¿no? Como les dije primero, el pacto de tolerar un monopolio legal, que es la patente o una marca, y temporal al creador, no significa que se lo utiliza anticompetitivamente. ¿Cuáles son los problemas que puede existir en el marco de la propiedad intelectual y en el tema de patentes? Proliferación de patentes para bloquear el ingreso de potenciales competidores. ¿Qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Yo tengo una tecnología en un teléfono celular y comienzo a patentar todas las diversas modificaciones del celular. ¿Y qué es lo que hago? Es acumular un pool de patentes, un grupo de patentes, que es lo que la competencia no puede ingresar por ahí, se hace una maraña de patentes y con eso ya se bloquea la competencia, se bloquea al competidor que quiere hacer o mejorar a lo mejor esa tecnología. Entonces, esos son los peligrosos competitivos que puede generar los derechos de propiedad intelectual. Ahí las oficinas de patentes juegan un rol trascendental. Si yo concedo patentes sin un nivel inventivo alto, es decir, si no es una tecnología tan alta, si no es un asalto en la tecnología, puedo generar justamente esto, que hay un bloqueo, una barrera de entrada del resto, ¿sí? Como les dije, el bajo nivel inventivo, ¿sí? Las patentes que son los segundos usos o los polimorfos, vamos a ver más adelante con el caso que les traje. Bueno, vamos para entender un poco más ya la parte conceptual, vamos a ver los casos, lo que se ha dado a nivel internacional y nacional. En la Unión Europea, fíjese, en el 2012 ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a la Comisión e impuso una sanción de 52.5 millones de euros por haber excluido legalmente a varios productores de medicamentos genéricos, en este caso es AstraZeneca la empresa, y el principio activo es Losec. ¿Qué pasó? En el marco de los derechos de propiedad intelectual, cuando se otorga una patente o se tramita una patente, puede pasar que la oficina tarde entre 5 y 6 años en revisar la patente, porque es tecnología y los expertos, los peritos que manejan ahí en las oficinas de patente, pueden tardar 5 o 6 años en analizarla, es decir, en ver si otra tecnología, en ver si en realidad da un salto en la tecnología y si no está en otro lugar del mundo esa patente y por ende se le otorga la patente. En eso tarda entre 5 y 10 años. Gracias. Entonces, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó ese tipo de extensión de la patente. ¿Cómo lo hizo aquí la empresa? Lo que dijo es, si se demora la autoridad en concederme la patente 5 años, es decir, tengo 15 años para explotar la patente, ya no 20 años, lo que se inventaron en la Unión Europea y en otros países dijeron, bueno, le vamos a otorgar un certificado complementario de protección. Por lo que tardó la autoridad de patente en conceder la patente, le voy a dar los 5 años que tardó. Pero lo que pasó aquí, AstraZeneca, ¿qué es lo que hizo? Informó a la autoridad de patente erróneamente, queriendo extender la protección de la patente, y dijo, otórgueme un certificado de protección. Pero resulta que la patente no era tan innovadora, es decir, no existía un salto en la tecnología, no había una invención, en realidad no había un nivel inventivo alto. Entonces le engañó a la oficina de patentes. ¿Y qué es lo que pasó? Como les dije, no pudieron ingresar los genéricos al mercado y por ende bajar el precio. Entonces eso se descubrió en la Unión Europea y por eso se sancionó a AstraZeneca con la cantidad de 52.5 millones. En Chile también vamos a ver el tema ya no de patentes sino el tema de marcas. ¿Qué hizo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en el 2007? Lo que hizo es decir, mire, la oficina de marcas le concedió una marca que era genérica. ¿Cuál era esta marca? Executive Search, que significa ejecutividad de publicidad, es el tema de publicidad ejecutiva, ¿sí? Es una marca genérica que cualquiera lo puede utilizar, pero ¿qué pasaba en Chile? El titular
es decir, el que le otorgaron el derecho de propiedad intelectual, comenzó a través de esta marca genérica a bloquear al resto de competidores. No podía ingresar con esa marca porque le tenía un derecho exclusivo otorgado por la Oficina de Propiedad Intelectual de Chile. Entonces aquí lo que dijo el tribunal es, de la libre competencia, dijo, no, esa marca es genérica y por ende lo que usted está haciendo en el mercado no es posible. Ahí es un tema también el conflicto de la propiedad intelectual con la competencia, porque el Tribunal de Defensa de la Competencia está diciendo que se equivocó la Oficina de Marcas. Entonces eso también hay que tener un poco de cuidado, y dentro de las reflexiones que hablaré más adelante veremos de qué forma podemos tener ese cuidado, ¿no? Voy a pasar el otro ejemplo de la Comisión Nacional de Competencia de España, que aquí también se le sancionó, fíjense ustedes, a la Sociedad General de Autores y Editores, equivalente a SAIS Ecuador. Aquí en SAIS Ecuador yo estoy viendo, por ejemplo, que se está cobrando el tema de la retribución de los derechos de autor, ¿sí?, que maneja SAIS. También al tema de peluquerías, el tema de reproducir una obra musical o una obra audiovisual en una peluquería cuando entro yo y claro, está la televisión ahí. Entonces estoy viendo que también están cobrando por eso y la gente se está quejando. Entonces en este caso en España lo que hicieron también es sancionar porque se cobraba por el derecho de difusión de manera excesiva. No estaba justificado socialmente el cobro de ese derecho de propiedad intelectual. Ya vamos al marco nacional rápidamente. El marco nacional yo creo que es el caso puntal, el caso que ha determinado varios estudios y que para mí llama la atención en el Ecuador porque llegó al Tribunal Constitucional, fíjense ustedes. En el caso Pfizer-Acromax, lo mismo, el tema de patentes. Rápidamente, Pfizer tiene una patente sobre el citrato de sildenafil. En principio, este producto o este principio activo servía para un fin determinado que era el tema del corazón. Luego se descubrió o vieron en la investigación que también podría tener otro efecto que es el tema de disfunción eréctil, por eso es el tema del Viagra. Entonces era un segundo uso. El Ecuador se otorgó ese segundo uso y fue llamado la atención de la Secretaría de la Comunidad Andina y se revocó esa patente porque en el Ecuador no se otorgan patentes de segundo uso. ¿Qué es lo que pasó? Pfizer dijo, bueno, voy a proteger el procedimiento que llegué para obtener ese producto que ahora sirve para la disfunción eréctil. Perfecto, le otorgaron la patente de procedimiento. Recuerden, la patente es de producto, o sea, es decir, lo que yo logro, la fórmula química y el procedimiento que obtuve, que hice para llegar a la patente. Entonces, se le otorgó la patente del procedimiento para tener el Viagra. Bien, ¿qué es lo que pasó? Vino otra empresa y dijo, bueno, eso estaba en discusión, pero lo que dijo es la Oficina de Propiedad Intelectual, el IEPI, dijo, a ver, el procedimiento, aquí entró la disputa, es Acromax. Acromax tiene un producto que hace lo mismo, es decir, el MAX es el tema de disfunción eréctil, y lo que hizo Pfizer es a través de los jueces una medida cautelar para que Max no ingrese al mercado. ¿Por qué? Porque dijo que Max utilizó el mismo procedimiento de Viagra para entrar al mercado. Entonces la Oficina de Propiedad Intelectual, el IEPI, le dijo no es el mismo procedimiento, es otro procedimiento y por ende Max puede ingresar al mercado ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso también es un tema muy frágil, que es el tema de los operadores de justicia que no conocen o no son tan conocedores del tema de propiedad intelectual, se dejaron sorprender y obviamente se otorgó una medida cautelar, fíjense ustedes, en contra de Max. Y lo que hizo es prohibir la importación, prohibir la comercialización y inmediatamente se ofició a las autoridades competentes para que el producto no ingrese. ¿Qué es lo que se generó con eso? Un monopolio, que el monopolio siga ahí extendido. Fíjense, entonces, en este sentido, ¿cuánto tardó el proceso? O diría yo un poco sarcásticamente, tuvieron que esperar a las mujeres 4 años, 7 meses para que haya al menos baja en el precio del producto, porque obviamente es del Viagra. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional lo que hizo es manifestarse de que esas medidas que se tomaron con el juez, sorprenderle al juez, pese a que la autoridad de propiedad intelectual ya dijo que no es el mismo procedimiento, se obtuvo las medidas cautelares y por 4 años, 7 meses, era el único producto en el mercado que era Viagra, ¿sí? Entonces el Tribunal Constitucional resolvió que había un abuso, ¿sí?, que había competencia desleal por este tipo de prácticas.
finalmente, creo que eso ya se va un poco acomodando y saldando. La actual ley de regulación y control del poder mercado ya contempla ese tipo de conductas y podríamos sancionar si existe el abuso de un derecho de propiedad intelectual según las disposiciones contenidas en las normas y tratados internacionales, pero ya está. Es decir, nosotros como superintendencia podemos investigar y podemos sancionar por ese tipo de abusos. Vamos a pasar, creo que este es el caso, ya para finalizar, emblemático creo que para la Intendencia de Prácticas Desleales, a quien yo estoy manejando y estoy adelante. Fíjense ustedes, nosotros como Intendencia de Prácticas Desleales, lo que hicimos es una investigación respecto a los productos aceites light. Los aceites light, por su naturaleza, un aceite no puede contener cero grasa, un aceite contiene grasa. Entonces era un engaño, a tal punto el engaño de que sí, precisamente lo que hicieron las empresas, y creo que les digo por es un caso exitoso, porque la superintendencia no está para perseguir a los operadores económicos, la superintendencia está para reflexionar como en este congreso y decir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos hacer las cosas y hasta dónde se puede transparentar esto que en el mercado estaban todo el tiempo engañados los consumidores. Entonces las empresas lo que hicieron es acercarse a la superintendencia y a través de un mecanismo que se llama compromiso de cese, reconocieron que estaba mal en el mercado y ahora todos ustedes pueden ver y mirar en los supermercados que ya no existen aceites light. Se preguntarán por qué, pues aquí está la respuesta, porque la superintendencia hizo una investigación y vio y corrigió ese problema en el mercado. Entonces las compañías se acercaron, la Fabril firmó un compromiso de cese, obviamente pagaron una subsanación por el daño causado, ya no es una sanción, pero claro, es menos que la sanción que tiene y contempla la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado. Así que miren, esos son casos exitosos que se ha llevado en la superintendencia. Y ahora la pregunta aquí, ¿por qué el tema es de propiedad intelectual? Fíjense que la Favorita y el resto solicitaron la marca como está ahí en los productos. Entonces la pregunta es, lo mismo que pasa en Chile, ¿la autoridad de competencia podrá anular las marcas concedidas en el IEPI? Esa es la pregunta que nos hacemos y lo que queríamos contestar. Le debemos contestar y para mi criterio es que creo que las dos, por eso decía, son complementarias y son necesarias. Es decir, la comunicación entre la Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina de Competencia es indispensable y aquí lo estoy diciendo que es como el yin yang. La una depende de la otra. Algunas conclusiones para terminar, como les dije, llegar a la conclusión y dar la respuesta de que efectivamente son complementarias, que hay roces entre ellas, sí, pero que son complementarias, que hay muchos criterios en los cuales hay temas de poder de mercado que se discuten a través de las patentes de las marcas y que sí, somos complementarios y fíjense en ustedes, por ejemplo, en temas de si queremos limitar el derecho de propiedad intelectual, el mismo Estados Unidos lo hizo ya cuando hubo la amenaza del Antrax por el 11S. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Emitir una licencia obligatoria. ¿Qué es la licencia obligatoria? Es limitar el derecho que tengo de 20 años porque hay un interés general, que es la gente se puede intoxicar por el tema del Antrax y por ende yo lo que hago es decir, libere la patente para que otros lo produzcan y podamos generar más producto y pueda la gente acceder al mercado, ¿sí? Y los otros operadores y también los consumidores. Bien, para reflexionar, lo último es, hay una coordinación institucional, debe existir, lo hay con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el mecanismo, ya es otra conferencia, el tema de competencia desleal y propiedad intelectual que lo maneja la Intendencia, pero en este caso quería solo reflejar lo que es la propiedad intelectual y la competencia y cómo se pueden complementar. La coordinación interinstitucional, sí, el IEPI, poco celo en el control de la altura inventiva, de las patentes que generan efectos posteriores sobre la competencia, la superintendencia, en cambio, excesivo celo antitrust, a posteriori genera desincentivos en la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, en conclusión, es una espada de Damocles. Pero para resolver todo eso, yo digo que las dos son complementarias y siempre las dos instituciones deberán estar siempre en comunicación. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y quedo dispuesto a las preguntas.